Hermanos y hermanas, queridísimos y amados en el Señor Jesucristo, mis queridos consiervos y apreciados hermanos, vamos a iniciar la segunda palabra de la cruz, es decir, en el monte Gólgota había 3 cruces. En la cruz de en medio crucificaron al Hijo de Dios y desde ese lugar el Señor proclamó, el Señor enunció 7 frases que tienen una gran enseñanza postrera y primera para cada uno de sus hijos. Así que la segunda frase es la que nuestro eterno Salvador le dijo a uno de los malhechores que también murió en una cruz. La Biblia no nos dice si era el malhechor de su derecha o era el malhechor de su izquierda. La tradición es la que menciona que era el de la derecha, el ladrón de la derecha, el que se arrepintió. Pero nosotros vamos a conocerlo precisamente ya no como ladrón, porque ya en estos momentos él está en el cielo, de modo que es nuestro hermano. Así que a este hombre que se encontraba en la cruz y que es nuestro hermano, el Señor Jesucristo le dirigió la segunda frase de palabras dichas en la cruz, diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. Repito, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta frase la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, pero aún no vamos a leer. Quiero leer para ustedes, mis amados hermanos, lo que dice el Salmo 16, del versículo 1 al 5. La palabra de Dios dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Excelente. Dios quiera, Dios ponga en tu corazón en esta hora el que tú puedas decir con todo tu sentimiento sincero, decirle a Dios: amo a Jehová. Hay muchos motivos para amarle, pero uno de ellos es, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Además, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo llevado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Con tanta razón, el pueblo, los hijos de Dios, decimos: Jehová, te amo, Jehová, pues has oído mis súplicas. Ahora vamos a decirlo con convicción. Señor Jesús, abre mi mente para comprender la Sagrada Escritura. Lucas 24:45. Vamos ahora a decirlo con certeza. Dios, abre mi corazón para estar atento a tu palabra. Hechos 16:14. Y vamos a decirlo con toda seguridad. Señor, aquí está mi fe para apoyar el mensaje de tu palabra, creer en toda tu enseñanza para que yo sea edificado y sea yo
enseñado provechosamente en el nombre de Cristo Jesús. Hebreos 4:2. Bueno, en Lucas capítulo 23, versículo 43, tenemos las palabras que mencioné hace unos momentos, pero vamos a leer a partir del versículo 33. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, a partir del versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Si yo te pregunto en este momento, ¿qué palabras de Jesucristo escucharon los malhechores que estaban crucificados al lado de él? Bueno, los dos, pero solamente uno escuchó con los oídos del corazón. Solo uno escuchó con fe profunda cuando Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Todo esto lo están escuchando los malhechores que están colgados a los lados de Jesucristo. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Los dos malhechores seguramente eran judíos, así que en hebreo, bueno, es posible que en hebreo no pudieran leerlo, porque ya el hebreo casi lo hablaban los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Pero había tres idiomas. Estaba el hebreo, el griego y latín. Imaginamos que el griego sí lo hablaban ellos. Había también sobre Jesús un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Así que pensamos que cuando menos los dos leyeron este mismo título en griego. Ahora bien, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, versículo 40, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42, palabras muy importantes de fe, de esperanza, de convicción, de seguridad, de certeza. Palabras que dijo uno de los malhechores. Y se las dijo a Jesús. No se las dijo a ningún sacerdote, ni se las dijo al otro malhechor. No, se las dijo a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Respuesta inmediata. Proacción del mismo corazón de Jesucristo, y sale por su boca estas palabras. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, doy muchas gracias a Dios porque con este mensaje que hemos leído en el Evangelio según San Lucas,
el Señor nuestro Dios por su Espíritu Santo y con el poder de la Sagrada Escritura que tenemos en nuestras manos, el Señor nos da oportunidad, hermanos, de predicar el mensaje del Evangelio. Y justo es lo que vamos a predicar en esta tarde. El mensaje del Evangelio, de la gracia de Jesucristo, del poder iluminador del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios que cambia, que transforma los corazones. Antes de abordar completamente el tema que es el mensaje del Evangelio en los labios de Jesucristo, antes de abordarlo, quiero que ustedes recuerden o conozcan un poquito acerca del paraíso, porque el versículo 43 que Jesucristo le dijo a uno de los malhechores, al malhechor que le había dicho, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice el versículo 43, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso, hermanos? ¿Cómo podemos saber acerca del paraíso? Bueno, veamos la experiencia del apóstol Pablo, precisamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Experiencia paulina. Dice segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Este hombre hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es decir, sobrepasó el cielo este que vemos en donde andan las aves, lo sobrepasó, pero por mucho, porque este primer cielo que vemos nosotros al salir aquí fuera de la casa, que no nos cubra ningún techo, ningún árbol, lo que vemos hacia arriba, es el primer cielo. Y dice el versículo 2 que este hombre, que es el mismo Pablo, subió hasta el tercer cielo. Versículo 3. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahora, no nos vamos a preguntar si fueron dos arrebatamientos que tuvo esta bienaventuranza el apóstol Pablo de recibir como bendición por parte de Dios, que pudiéramos llamar así de esta manera. El primer arrebatamiento fue cuando fue hasta el tercer cielo. Pero aquí hay otro arrebatamiento, o si es el mismo, no tiene mayor importancia o relevancia para el tema que nos ocupa. Lo que sí tenemos que decir, que en el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso. El apóstol acerca del tercer cielo no nos dice nada. Solamente dice fue arrebatado hasta el tercer cielo y punto. No nos pone ninguna otra palabra que diga es que el lenguaje, es que las flores que vi, es que el arroyo que corría de aguas cristalinas. No, nada de eso dice Pablo. Así que no dejemos que nuestra imaginación vuele. Él subió al tercer cielo y después dice en el versículo 4 que fue arrebatado al paraíso. Ahí sí nos interesa con más detenimiento porque dice, ¿dónde oyó palabras inefables? Es decir, palabras que no tenemos la capacidad de decir con nuestro vocabulario. En todo el vocabulario griego o hebreo
o arameo o latín del apóstol Pablo, no encontraba palabras para describir lo que allá en el paraíso oyó. Fue arrebatado al paraíso de donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, yo, Pablo, hablo hebreo, hablo arameo, hablo latín y hablo griego. Y de esos 4 idiomas no tengo vocabulario suficiente para poder expresar lo que oí. No hay en ninguno de esos idiomas que yo conozco y que son los que se dominan, los que predominan en toda la parte terrestre que tenemos. No hay palabras en esos vocabularios que nos sirvan para describir lo que yo escuché en el paraíso, lo que oí. Son palabras inefables que no puede uno describir. Por ejemplo, si yo les muestro esta hoja de papel, cuando menos puedo decirles que es de color blanco. Cuando menos puedo decirles que es delgada, que en cierta manera es frágil, la puedo romper fácilmente. Bueno, ya estoy describiendo y puedo describir el ruido que hace esta hoja. Pero lo que Pablo oyó allá en el paraíso no lo puede expresar. No hay palabras. Muy bien. Todavía estamos con la pregunta en el aire. ¿En dónde está el paraíso? Bueno, posiblemente esto sea un primer indicio de que está en el tercer cielo. Si es que fue un solo arrebatamiento del cual recibió esta bienaventuranza el apóstol Pablo. Pero si no, vamos a agregarle más información que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 7. Dice la palabra de Dios en la carta que el apóstol, en la carta que Juan entregó a la iglesia en Efeso. Dice el versículo 7, el que tiene oídos, oiga. Fíjense ustedes, el apóstol Pablo tenía oídos y tenía muy buen oído espiritual porque oía claramente la voz del Espíritu Santo. El apóstol Pablo tiene oídos muy capaces, diríamos, capaces de recibir ondas sonoras que un oído carnal, un oído humano no percibe. ¿Por qué? Porque hay lenguaje espiritual que solamente los espirituales podemos entender. Pero dentro de los espirituales hay siervos, hijos de Dios, por ejemplo, hermanos muy talentosos con la música, por ejemplo, que si tú con tus dedos de tus 2 manos oprimes las teclas de un piano, así que oprimas 10 teclas, hay personas que te pueden decir al oírlo qué teclas oprimiste. O sea, qué notas son las que oprimiste. Hay personas que te lo pueden decir. Simplemente con que tú hagas así, toques con los 10 dedos, 10 teclas diferentes, y hay personas que te pueden decir, tocaste esto, te dan los 10 nombres, porque tienen un oído muy especial. Bueno, dentro de todos los siervos de Dios que han tenido este don de oír especialmente las cosas espirituales, el apóstol Pablo era uno de ellos, sin lugar a dudas. Y la carta de Apocalipsis, en el capítulo 2, dirigida a Éfeso, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pablo subió hasta el tercer cielo.
Pablo fue arrebatado hasta el paraíso, y en el paraíso, con todo y el desarrollo espiritual de su oído, y perdonen que yo me ponga la mano así como cercano a la oreja, porque estoy señalando el oído. No, pero el oído espiritual, el que el Espíritu Santo nos da como nuevas criaturas para poder oír el lenguaje celestial, el lenguaje espiritual, es diferente a este. Entonces, por eso me llama mucho la atención que si aún Pablo, con todo lo que yo, no dice que no oyó, no, sí oyó cosas en el paraíso, pero cuando ya estaba de vuelta en la tierra, él no podía expresar lo que oyó. Bueno, por eso me llama la atención que aquí en esta carta a Efeso, dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga. Pero no es el oído físico, el oído material, el oído natural, no. Va a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el lenguaje es espiritual. Pero nosotros, tú y yo, como nacidos de nuevo, tenemos ya ese poder, esa capacidad de escuchar el lenguaje del Espíritu. Sigue diciendo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el paraíso? Todavía no lo sabemos con certeza, pero hay un dato importante en el paraíso, que ahí se encuentra el árbol de la vida y que ahí de ese árbol de la vida vamos a poder participar y vamos a poder comer todos los que oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias y lo que por el poder del Señor Jesucristo y el del Espíritu Santo somos más que vencedores. Entonces, al que venciere, la iglesia victoriosa, tú y yo, hermano, los que somos victoriosos en Cristo Jesús, que no dependemos de nuestra fuerza, sino del poder de Dios y del Espíritu Santo, vamos a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un último texto. ¿En dónde está este árbol de la vida? Porque ahí donde esté el árbol de la vida, ahí está el paraíso. En Apocalipsis capítulo 22, dice el versículo 2, dice que en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Entonces quiere decir que el paraíso es una ciudad. Sí, de acuerdo a Apocalipsis 22:2, el paraíso es una ciudad. Y esta ciudad tiene una calle muy importante. Yo creo que es la avenida principal o la calle principal. Y a cada lado de esta calle, dice, en medio de la calle de la ciudad, nos dice claramente, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río, no es lado de la calle ni nada, no. En medio de la calle principal, pero en medio, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Cuál es este árbol de la vida? Del que Dios promete que van a comer los que salieren vencedores, los que fueren vencedores, los que tienen oídos para oír lo que dice el Espíritu Santo. Muy bien. Que produce 12 frutos, el árbol de la vida produce 12 frutos, dando a cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hojas para la sanidad. Fruto para comer. ¿En dónde? En una ciudad, en la ciudad de Dios. ¿Cuál es esa ciudad? El capítulo 21, versículo 2, lo dice. Apocalipsis 21:2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, como una esposa ataviada
para su marido. Esta fue la que descendió del cielo, esta ciudad. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Podemos conjuntar las ideas, hermanos? El apóstol Pablo subió hasta el paraíso. Y decimos subió porque así lo entendemos, ya que en el versículo 2, él dice que subió al tercer cielo, que fue arrebatado al tercer cielo. Luego en el versículo 3 y 4, y cuando dice que ahí en el paraíso, cuando fue arrebatado, oyó palabras que no puede expresar. Bien, entonces entendemos que es arriba, arriba. Arriba, dice Apocalipsis 22, que hay una ciudad y que en medio de la calle de esa ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida. De ese árbol a quienes Dios ofrece dar alimento, dice el capítulo 2, versículo 7 de Apocalipsis, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, en conclusión, el paraíso es una ciudad. En ese paraíso se encuentra el árbol de la vida. Ese árbol de la vida está en el centro de la calle principal. Y a uno y otro lado hay ríos de agua. Y esa ciudad celestial va a descender del cielo y va a estar en la parte geográfica de la tierra de los israelitas en este momento. Pues desciende y concluimos entonces diciendo que el paraíso de Dios es la santa ciudad de Jerusalén, que va a estar en el tiempo futuro, en los fines de los siglos, va a estar aquí en la tierra y nosotros, los hijos de Dios, estaremos ahí. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabemos. A lo mejor el tiempo que dure el reinado de Jesucristo aquí en la tierra y que después se ha llevado todo al cielo para vivir eternamente con el Señor. Ahora sí, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con este malhechor que se encontraba en la cruz del Calvario? Que de su corazón le dijo a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y que la respuesta de Jesucristo fuera: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era viernes, casi las 3 de la tarde, o quizá 2:30 de la tarde, por ahí más o menos. Ya había escuchado este malhechor las palabras del clamor de Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya había leído el título clavado en la cruz de Jesucristo: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ya había escuchado las palabras injuriosas de los sacerdotes, de los que pasaban por el camino,
de su propio amigo, el otro malhechor que estaba colgado. Y seguramente a principios de este evento, a partir de las 9 de la mañana, seguramente él también, porque dice la palabra de Dios que los dos malhechores le injuriaban también, aunque se hace más énfasis en Mateo y Marcos que uno de ellos le injuriaba diciendo insultos contra la dignidad y el honor de Jesucristo. Pero había pues dos malhechores ahí y los dos habían estado vociferando blasfemias. ¿Por qué? Porque la palabra injuriar también significa blasfemar. Entonces, eran hombres que no solamente estaban clavados en la cruz para ser muertos, no solamente por ser ladrones o por ser malhechores, no, seguramente eran asesinos, seguramente tenían una gran cantidad de delitos que tenían que pagar con su muerte en la cruz, porque la tradición de la historia de los romanos nos enseña que por motivos de robos o porque algún malhechor le había arrebatado su bolso de dinero a alguien, o sea, robos así por lo que sería no quitar la vida de alguien, no merecía la muerte en la cruz. No se le condenaba a pagar su delito muriendo en la cruz, no. Pero si el delito era mayor, como matar a una persona, entonces sí merecían la muerte de cruz. El asunto está que se encontraban en ese lugar porque verdaderamente sus delitos eran graves. Y ellos injuriaban, es decir, blasfemaban también a Jesucristo. Sin embargo, pasados los minutos, uno de ellos dejó de estar vociferando y de estar injuriando y empezó a guardar silencio y a oír cómo su otro compañero seguía injuriando a Jesús, el que estaba clavado en medio en la cruz. Hasta que llega un momento de toda esta situación que nos narra Lucas capítulo 23. Dice, uno de los malhechores, ya no son los dos, sino uno de los malhechores que estaba colgado, le injuriaba, blasfemando. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y entonces ahí entra, hermanos, el primer punto de acción del Espíritu Santo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, de la siguiente manera. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, nótese bien, porque Dios que mandó que de las tinieblas, como el corazón de este malhechor, de ese corazón lleno de tinieblas, resplandeciese la luz. ¿Cuál luz? La luz que ilumina los corazones, la luz que resplandece en el corazón. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vean ustedes, hermanos, todo lo que el Espíritu Santo hizo, no me atrevo a decir en un segundo, a lo mejor en menos. Es el tiempo de Dios, no hay tiempo para Dios, no hay cronos para Dios. El asunto está que en este malhechor que guardó silencio solamente escuchando lo que su compañero decía, cuando él estaba ya considerando su condición,
viendo la realidad de su vida, cómo él estaba sufriendo las consecuencias de los hechos de su vida, cómo él estaba pagando la culpa de las fechorías que cometió en su vida. Todo eso es una iluminación de la mente, hermanos, porque un minuto antes él no tenía nada de eso. Él también estaba participando de la blasfemia. Él también injuriaba a Jesucristo. Los dos lo injuriaban. Dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, nos está remontando hasta la creación, hasta el principio de la creación, cuando Dios dijo, sea la luz. Dice, este mismo Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahora sí, en el malhechor está resplandeciendo la luz de Dios. ¿Para qué? Para que esa luz lo ilumine del conocimiento de la gloria de Dios, viendo el rostro de Jesucristo ahí colgado. ¿Te das cuenta, hermano, de lo que el Espíritu Santo hace? Y no creas que esto es un privilegio especial del ladrón. No, todos los que ya somos hijos de Dios, pues posiblemente ni nos dimos cuenta, ¿no? Pero nuestro corazón lleno de pecados, envuelto en las tinieblas, envuelto en la tenebrosidad de nuestra maldad, totalmente a oscuras y totalmente a ciegas de las verdades espirituales, totalmente ajenos a lo que es la gracia de nuestro Dios, y luego envueltos en las sombrías marañas del pecado sobre nosotros, que nos tenía cautivos, fascinados, que nos tenía atraídos, que nos tenía seducidos, el pecado que nos engañaba. Todo eso nos envolvía completamente en todo nuestro ser y estábamos llenos de tinieblas. En el momento en que el Espíritu Santo toma de la luz de Dios e ilumina nuestro corazón, en ese momento que es iluminado nuestro corazón, quitando todas las tinieblas, en ese momento podemos contemplar el rostro de Jesucristo y lo primero que vemos ahí es la gloria de Dios. No te acuerdas, yo tampoco me acuerdo, pero eso es lo que pasó. Esa luz que me iluminó mi mente, iluminó mi entendimiento, iluminó mi corazón. ¿Por qué? Porque quitó todo tipo de tinieblas, porque desapareció toda cosa negra y oscura de mi vida. Entonces, a Pablo se le cayeron escamas de los ojos. No, a nosotros se nos cayeron rocas, cosas espantosas se nos cayeron de nuestros ojos para que pudiéramos, ojos espirituales, para que pudiéramos contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero ahora date cuenta, ¿cómo está el rostro de Jesucristo que este hombre puede contemplar? ¿Cómo está el rostro de Jesucristo? Tiene una corona de espinas, está lleno de sangre por todos lados, tiene parte de los pómulos hinchados por los golpes que ha recibido, todo su cuerpo está lleno de heridas, pero sobre todo su faz, la faz de Jesucristo, es una faz serena, es una faz apacible. Él ha gritado y le ha dicho a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está en paz en su corazón. No hay ninguna raíz de amargura. No hay ningún rencor en contra de sus agresores. Absolutamente nada. Él tiene ese rostro apacible que aun cuando quizá apenas si puede abrir sus ojos por todos los golpes recibidos y por la cantidad de sangre que está cayendo sobre su frente y sus mejillas, pero de todos modos el Espíritu Santo lo hace verse hermoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace que este malhechor vea en el rostro de Jesucristo, vea la gloria de Dios. Hermano, ¿qué más maravilla de gloria de Dios que ver el rostro de Jesucristo? Yo no quiero ver calles de oro, mar de cristal. Yo no quiero ver puertas de esmeraldas y puertas de rubíes y puertas de diamantes. No, yo quiero contemplar el rostro de Dios.
de Jesucristo, porque contemplando el rostro de Jesucristo yo veo toda la gloria de Dios. Y eso lo hace el Espíritu en un santiamén, rápido, en un abrir de ojos. Y cuando entonces yo ya soy capaz de ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hermanos, ya hay un cambio en mí, ya mi mente ha sido iluminada, mi corazón ha sido iluminado. Vean ustedes los estados mental de mi mente que me tenían cautivo de la lujuria, el pecado, la lascivia, la prevaricación, la codicia, el adulterio, la fornicación, la infidelidad, la pornografía. Todo eso me tenía totalmente cautivo. Ahora es totalmente destruido. Soy nueva criatura. ¿Y qué más pasa? ¿Qué más pasa conmigo? Dice la palabra de Dios en Efesios 1:18. Esto mismo pasó con el ladrón en Efesios 1:18. Dice el apóstol Pablo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, fíjense ustedes, esa luz de Dios ilumina nuestro corazón y alumbra los ojos de vuestro entendimiento. El interlineal griego-español no dice entendimiento, dice corazón, pero está bien, acuérdense ustedes que el corazón para los hebreos es lo que es la mente o el entendimiento de los griegos. Solo que la palabra corazón en hebreo es la palabra lev, pero la palabra lev significa como centro de emociones, de inteligencia, de raciocinio, de cordura, y todo eso es el corazón para los hebreos. Bueno, los griegos cambian su percepción y dice el escrito en griego, dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, no de vuestro corazón, pero sí de vuestro entendimiento. Ahora, hermanos, los ojos de nuestro entendimiento o de nuestra mente podemos hacer una lista como de 20 cosas, ¿eh? Pudiéramos hacer una lista como de 20 estados de desarrollo mental, pero ahí mismo está la conciencia. Es decir, así de pronto, igual que es iluminada nuestra mente y podemos contemplar en el rostro de Jesucristo la gloria de Dios, es porque nuestra conciencia ha dejado de estar cauterizada. Nuestra conciencia ahora está iluminada y es una buena guía para poder nosotros seguir a Jesucristo con una conciencia limpia, sin pecado. Pero no solamente la conciencia, sino también nuestro carácter. En ese momento, la voluntad del malhechor fue cambiada. Su voluntad fue cambiada porque ¿cómo era su voluntad antes? Pues de su propia voluntad, él estaba diciendo a Jesucristo injurias. Él también estaba blasfemándole a Jesucristo de su propia voluntad, pero guardó silencio y entonces, al ser iluminada su mente y su entendimiento, él se dio cuenta de su condición real. Tú, amigo, no puedes ser salvo, no puedes recibir el perdón de tus pecados si no te das cuenta cabalmente de cuál es tu condición delante de Dios. Tú necesitas estar consciente que eres pecador, como este hombre de la cruz que dijo, nosotros padecemos lo que nuestros hechos merecen. Lo leemos si gustan, Lucas capítulo 23. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, versículo 41. Justamente padecemos. Miren ustedes cómo usa la palabra justicia, ¿eh? Ya está la iluminación de él que entiende bien qué es la justicia y qué es la injusticia. Y en justicia dice, mi realidad, mi condición delante de Dios es que justamente estoy padeciendo lo que mis hechos hicieron, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. No me están dando más sacrificio, dolor, castigo, ni menos, ni menos. Justamente estoy recibiendo lo que mis hechos merecieron. Mas ningún mal hizo. Es decir, ahora ya hasta se compara, ve
la figura ejemplar, ve el tipo por excelencia y dice, Señor, yo soy una basura, yo soy miserable ante ti, yo soy un gusano, soy oprobio, soy un escarnio, Señor, soy un aborto. ¿Cómo puedo compararme contigo, Jesucristo, que eres toda santidad, que eres impecable, tú no cometiste ningún delito y yo soy un malhechor y justamente padezco lo que merecen mis hechos, pero tú no hiciste ningún mal, tú no hiciste ningún daño. Nosotros a la verdad, fíjense, a la verdad, es decir, está tan claro su entendimiento que ahora ya no piensa como un malhechor, ahora ya no piensa como un hombre depravado, como un blasfemo, ahora ya no piensa como un hombre que toda su vida o la gran cantidad de años de su vida la vivió haciendo puros males. No, ahora dice, padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, es decir, en la balanza del santuario de la justicia, tú padeces en un platillo lo que tus hechos en el otro platillo hicieron. Es decir, hay equilibrio. La carga de tus culpas, la carga de tus hechos, la carga de tus villanías, la carga de tus vilezas es igual a la carga de tu castigo. Estás en equilibrio. Estás en la balanza de la justicia. Y él dice, justamente padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Como una mente antes ocupada en pensar en fechorías, antes ocupada en planear robos, hurtos, secuestros, de todo tipo de vilezas. ¿Cómo ahora está tan bien iluminada que puede decir respecto a otra persona, en este caso a Jesucristo, puede decir, ningún mal hizo? Hermanos, yo no sé si ustedes ven claramente la obra del Espíritu Santo, pero está con toda obviedad ante nuestros ojos, está la obra del Espíritu Santo y el poder transformador de la palabra de Dios. Si tú me preguntas cuál palabra, pues nada más te cito la frase de Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te cito la frase que está escrita en la cruz donde está Jesucristo: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y luego además, en las injurias que le daban, también decían ciertas verdades. Dice las injurias que le gritaban a Jesucristo, decían, a otro salvó, fíjense, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Pero están diciendo la verdad, a otro salvó. ¿Se acuerdan ustedes cuando 4 amigos hicieron que descendiera en su camilla un paralítico? Cómo abrieron el techo de la casa y lo bajaron sujetando las 4 cuerdas hasta que pusieron al paralítico en su lecho, lo pusieron a los pies de Jesucristo. Y entonces Jesucristo, al ver la fe de ellos, al ver la fe que estaba tan fuerte y tan vigorosa, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? ¿Que no solamente Dios puede perdonar pecados? Ahí está Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, diciéndole tus pecados te son perdonados. Y entonces ahí Jesucristo empieza a entender todos los pensamientos que tenían y las murmuraciones y las frasecitas en voz baja, entonces, pero más que nada los corazones de sus enemigos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué blasfema? Y Jesucristo, conociendo los corazones, le dijo, ¿qué os parece? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados y para levantar al paralítico. Le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate y toma tu lecho. Y entonces este hombre se levantó.
porque para el Hijo de Dios no hay nada imposible. Bueno, pues para Jesucristo, el Hijo de Dios, no fue nada imposible el poder perdonar de sus pecados a este malhechor que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa convicción, esa seguridad de la esperanza, de esa fe que ha nacido, de esa fe que ha brillado, de esa fe que ha sido puesta por el Espíritu de Dios. Entonces, miren ustedes, aquí ocurre otra parte de esto que es totalmente milagroso. Dice en Romanos capítulo 4, no, perdón, en Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, no solamente fue iluminada su mente para que su conciencia fuera iluminada, para que su cordura fuera eliminada, para que su carácter fuera cambiado, su voluntad fuera transformada a la voluntad que a Dios le agrada. No solamente eso, y poder contemplar en el rostro ensangrentado de Jesucristo la gloria de Dios. No solamente eso, sino que además en ese momento la benignidad de Dios lo guió al arrepentimiento. Nada de que lo llevó a empujones, nada de que lo arrastró, como dicen. No. La benignidad de Dios es tan poderosa, esta acción de Dios es tan hermosamente misteriosa que mueve la voluntad propia para hacer la voluntad que Dios quiere. Y entonces, por voluntad propia, entonces, pero por supuesto, por la benignidad de Dios, es guiado para saber ante quién tiene que arrepentirse. Ojo, muchas veces hay otras benignidades, pero te guían a arrepentirte al lugar equivocado. No ante el Dios verdadero, no ante el Señor verdadero, no ante quien tiene todo el poder para perdonar tus pecados. No, te guía a otro lugar, a otro Dios totalmente ajeno. Pero la benignidad de Dios, dice la palabra de Dios, te guía al arrepentimiento. Es decir, tu voluntad es sometida por la voluntad de Dios para que te parezcas más a la voluntad de Jesucristo y eres guiado para que desde lo más profundo de tu corazón y brote por tu boca las palabras que este ladrón dijo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No tuvo que decir, te confieso todos mis pecados. Mira, violé a una mujer, maté a un hombre, le robé su dinero a un asalariado, me metí a una casa a robar. No tuvo que decirle eso. Esto es lo maravilloso con Dios. Dios ya conoce nuestra vida. Y entonces bastó que le dijera, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, para que el Señor Jesucristo viera en ese hombre una convicción. Es decir, estoy convencido de que tú eres el rey de los judíos. Que viera una certeza cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Porque estoy cierto, estoy seguro que tú vas a venir en tu reino. Entonces, acuérdate de mí. Y en ese mismo instante, hermanos, qué hermoso es oír estas palabras. O sea, no le dijo el Señor, bueno, mira, espérate, voy a resucitar al tercer día. Tú también, de paso, debes de creer que voy a resucitar el tercer día. Voy a resucitar y voy a ir a ver a mis apóstoles, a mis discípulos, voy a ocuparme de ellos para darles los últimos detalles de la obra que van a hacer y luego vengo contigo y te llevo para el paraíso. No, el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, si tú le hablas a un médico y estás con un dolor tremendo que sientes que te mueres y te dice el médico,
Oiga, amigo, mire, aguánteme un momentito, ay, búsquese alguna pastillita contra el dolor, porque yo no puedo ir a verlo ahorita, voy hasta mañana, pero hoy no puedo. ¿No es cierto que en la raza humana el hoy no puedo es común? En todos los seres humanos, hoy no puedo, mañana sí puedo, pero hoy no puedo, es lo más común. Pero en Jesucristo no, hermanos. Tu necesidad es apremiante. El anhelo de tu corazón le interesa a Jesucristo. El sufrimiento que tienes le importa mucho a Jesucristo. Por eso cuando este hombre que no tenía ninguna esperanza, ninguna posibilidad de vida, ni tampoco de que alguien lo bajara de la cruz todavía con vida, no lo tenía. Él ya estaba destinado a morir y a perderse por la eternidad. Pero el Espíritu Santo iluminó. La benignidad de Dios lo vio al arrepentimiento y pudo decir esas palabras. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le contestó diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo, hermanos, que Jesucristo llevó ese mismo día viernes a este malhechor arrepentido, lo llevó hasta el paraíso, hasta la ciudad celestial. Hasta allá lo llevó ese mismo día viernes. Acuérdense ustedes que más adelante lo vamos a ver. Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, a ese espíritu que yo te encomiendo, Padre, que es mi espíritu como hombre aquí en la tierra, mi espíritu, porque tengo aparte el Espíritu Santo y él vive en mí, pero mi espíritu lo encomiendo en tus manos. Entonces, en ese espíritu que fue encomendado en las manos de Dios, en ese espíritu, Jesucristo llevó a este ladrón que ahora es nuestro hermano, lo llevó hasta el paraíso. Para ti que me ves, que me escuchas, yo quiero que recuerdes que es muy importante, que Dios puede hacer en este momento lo que hizo con el ladrón en la cruz, con el malhechor en la cruz. Iluminarte el entendimiento, la mente, el corazón, para que con esa luz tan hermosa tú puedas contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Ser movido al arrepentimiento, guiado al arrepentimiento y por la fe que viene por oír esto que estás escuchando. Perdón, por la fe que es por oír lo que tú estás escuchando. Entonces, con esa fe, tú puedes creer en Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. No esperes a estar en agonía, no esperes a estar clavado en los clavos del pecado, no esperes a estar al borde del sepulcro y al borde de la condenación. No esperes. Hoy que tienes vida, salud, que tienes tus sentidos con toda claridad, hoy dile al Espíritu Santo que ilumine tu mente, tu corazón, todos tus sentimientos, tu conciencia, para que tú puedas ver en el rostro de Jesucristo la gloria de Dios. Y entonces eres llevado, eres guiado por la benignidad de Dios para que arrepentido le confieses a Dios tus pecados y el Señor Jesucristo te va a salvar y vas a ser salvo de todos tus pecados. No más condenación, ahora la vida eterna en Cristo Jesús. Pero tienes que decírselo hoy. Y hoy estarás con el Señor en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos.